Bueno, ¿qué tal? Buen día. Para los que ingresan por primera vez al aula virtual de Estructuras 1, mi nombre es Fernando Redivo, soy profesor adjunto del taller de estructuras, cuyo titular es el ingeniero Rubén Muñoz. Y dado que tenemos una cantidad de alumnos inscriptos en forma interna similar a la del SIU Guaraní, vamos a iniciar hoy con una clase teórica y con una clase práctica. Vamos a desarrollar un PowerPoint y bueno, este nivel, Estructuras 1, es el inicio de las materias de estructuras, que se completa con Estructuras 2 y Estructuras 3 dentro del ciclo básico profesional. Y en el ciclo de orientación, continúa el ciclo de orientación con Estructuras 4 y 2 materias electivas. Destacamos esta situación para aclarar que los conceptos y contenidos que vamos a incorporar en Estructuras 1 serán utilizados para el resto de las asignaturas y, por supuesto, para el ejercicio de la profesión. Entonces decimos que de algún modo Estructuras 1 opera como alfabetizador en el campo estructural de los alumnos de arquitectura. La escala que vamos a ver es doméstica, similar a la que ven en las cursadas horizontales de construcciones y de diseño, tecnologías de madera y acero. Y, digamos, si tomamos la arquitectura como una combinación entre disciplinas artísticas y disciplinas técnicas, decimos que las estructuras conforman uno de los pilares principales para la concreción de una obra arquitectónica. Tiene fundamental importancia en dos aspectos. Por un lado, en el conocimiento de las tipologías y las tecnologías para un correcto diseño estructural y la apropiada elección para una determinada construcción. Y por otro lado, establece todos los parámetros necesarios para el cálculo y dimensionado y la materialización de los componentes estructurales que hacen a los edificios seguros y estables. La enseñanza de las estructuras en arquitectura tiende a buscar la comprensión total del comportamiento de la misma, apoyada en las nuevas tecnologías, en el desarrollo de las nuevas tecnologías y con el auxilio de soportes digitales que agilizan los procesos. Estos programas pueden ser simples planillas de cálculo, planillas Excel, software de descarga gratuita o programas un poquito más complejos como es el robot que está vinculado a Revit. Nosotros, digamos, estos programas pueden ser simples, como decíamos, planillas de cálculo o programas de circulación gratuita, pero de todos modos, todas las tareas y procedimientos que se desarrollan en Estructuras 1 son de forma manual. Y recién ahí el alumno que esté interesado puede realizar verificaciones con el auxilio de un software. Nosotros no exigimos ningún trabajo entregado en software. El que lo quiera hacer, por supuesto, bienvenido sea. Pero propiciamos el desarrollo manual de las ejercitaciones para que los ayudantes puedan garantizar la comprensión por parte del alumno de las temáticas desarrolladas en las clases teórico-prácticas. En realidad estos modelados, que seguramente los van a ver con mayor profundidad en los últimos años de la carrera, nos permiten ver la estructura en su totalidad. Y de algún modo permite visualizar con cierta celeridad las acciones y esfuerzos principales de un objeto arquitectónico. Esto enfatiza la idea de trabajar desde la integralidad del proceso creativo y decimos que la solución de los elementos que componen una estructura, esto es losas, vigas, columnas, bases, paneles, debe estar inserto en la totalidad de la problemática y no como componentes aislados que no se encuentran relacionados con el resto de áreas que contiene un objeto arquitectónico. Entonces, la búsqueda es que puedan incorporar los conocimientos necesarios para concluir sus planteos estructurales con el dimensionado de todos los elementos
y, por supuesto, sus verificaciones ante las distintas solicitaciones, y a su vez acentúa los aspectos vinculados al diseño estructural, que acá podemos ver en estas obras reconocidas, paradigmáticas, para brindarles ciertas herramientas para el desarrollo de sus formulaciones espaciales y tecnológicas que realicen en materias horizontales de sus cursadas, principalmente en diseño y construcción. Esto es con el programa Robot, un sistema industrializado, Concrete House, que nos determina ciertas acciones en la panelería, y este es un cálculo de una estructura de hormigón armado bastante reciente, realizado con el CIPECAD. Acá vemos las deformadas y además también nos muestra en forma rápida cuáles son los esfuerzos de dimensionar. Bien, cuando hablamos de la integralidad en estas obras, podemos apreciar cuál fue el fundamento estructural de los proyectistas para poder materializar estos proyectos. De algún modo, nos sirven para graficar en forma más clara las situaciones arquitectónicas anteriormente descritas. Primero voy a ver si estoy grabando bien. Disculpen un segundito. A ver si va todo bien con la grabación. Sí, estamos todo bien. Bien. Bueno, continuamos. Entonces decíamos, en estas obras paradigmáticas y reconocidas se puede apreciar cuál fue el fundamento estructural para materializar las obras, estos Wright, Pierluigi Nervi, Testa, Foster, Lina Bobardi, Diego Guayasamín. Y vemos algunos conceptos que se repiten. En la Falling Water, un núcleo duro, grandes voladizos, más livianos. Lo mismo en la Biblioteca Nacional, dos elementos que incorporan circulación vertical. Se genera esta planta baja libre, uno de los conceptos de la arquitectura moderna, que podemos ver en esta obra en el Museo de la Mitad del Mundo, del arquitecto Diego Guayasamín, para climas tropicales con búsquedas similares que en el Museo de Lina Bobardi de San Pablo, ¿no? Esto de despegar la planta baja y evitar perturbaciones visuales o físicas, la interacción entre espacios públicos y semipúblicos, con distintos criterios estructurales. Acá una cercha a modo de viga habitable, materializada con grandes reticulados en acero, anclados a un núcleo duro de hormigón, y en este caso esa generación de la planta baja libre mediante grandes pórticos de los cuales cuelgan unas losas y evitan la bajada de columnas verticales en ese espacio. O la correcta interacción de elementos flexibles y elementos rígidos en el Museo Renault en Inglaterra, en el Reino Unido, de Norman Foster. Bien, esto es a modo de análisis. Vamos a analizar obras de gran escala y también de pequeña escala que les sirva de sustento para sus planteos estructurales en las materias horizontales de diseño y de construcciones. Vamos a ver estructuras de madera y de acero, desde la concepción del prototipo estructural. Determinamos las reacciones, las cargas, las solicitaciones, hacemos los dimensionados y las verificaciones, tanto en madera como en acero. Y en estructuras 2 pasan a ver estructuras hiperestáticas y tecnología de hormigón. Podemos entonces concluir que más allá de los alumnos que han ido a escuelas técnicas que tienen algunos de estos conceptos estructurales, todos de algún modo estamos familiarizados con ciertos conceptos. Quizá lo que falta es ponerle el término adecuado a las distintas inquietudes que se les presentan, donde se busca que capitalicen estas experiencias previas, que sistematicen ese conocimiento, y digamos, lo que buscamos es propiciar la comprensión de las leyes esenciales del comportamiento estructural. En un árbol, ante acción del viento, el mismo disipa energía mediante deformación, facilitado por la materialidad, la madera, que es un elemento que tiene cierta elasticidad.
La caña de azúcar, estos tubos huecos con unas cimbras que reducen las luces de pandero y le dan cierta rigidez al sistema. La interacción entre elementos rígidos y flexibles, como en el Museo de Foster, en el aula de un murciélago, o la disciplina en anillas de gimnasia artística, donde en función de la secuencia, los brazos del atleta están flexionados, comprimidos o traccionados cuando queda colgando del sistema de los anillos. Bueno, los objetivos generales y particulares se encuentran en la propuesta que subimos el lunes pasado. Vamos a repasarlo rápidamente. El objetivo general del taller de estructuras es capacitar al alumno para diseñar y construir estructuras racionales, atendiendo a todas las pautas del comportamiento estructural, teniendo en cuenta por el carácter regional de nuestra facultad la prevención y reparación de las patologías estructurales en ciudades marítimas. Esto lo van a ver en años superiores. Mar del Plata, al igual que todas las ciudades de la zona costera del litoral bonaerense, el ambiente marino tiene sustancias que son agresivas a las estructuras y vamos a ver algunas metodologías, en realidad, como les decía, en las instancias finales del taller de estructuras, pero como este objetivo es para toda la cátedra, aclaramos a qué hacemos referencia con la prevención de las patologías, que algo vamos a ver puntualmente para estructuras de acero. Bueno, esta introducción donde veíamos que la propuesta es estudiar las estructuras en todos sus aspectos, donde el cálculo era solo uno de ellos, fue sostenida por los más prestigiosos estructuralistas, el ingeniero Calavera, el ingeniero Torroja o el ingeniero Pierluigi Nervi, que no solamente teoriza sobre este tema, sino que lo pone en manifiesto en el Palacete de Roma. La forma, la función, la estética de la obra y cómo esa forma reduce ciertas solicitaciones estructurales. Bien, de allí entonces podemos definir que el diseño estructural como el conjunto de tareas necesarias para diseñar y construir estructuras racionales y contempla diversos aspectos íntimamente relacionados entre sí y conviene didácticamente clasificarlos según un cierto proceso lógico. Tenemos lo que denominamos predimensionado, hablamos de la morfología, de la función, de la imagen, de la tecnología, todas las decisiones o todas las formulaciones espaciales y tecnológicas que ustedes hacen en el momento del proyecto, y la seguridad estructural, que es la parte principal, que contempla primero la estabilidad de la estructura, que las fuerzas activas y reactivas conformen un sistema en equilibrio, la resistencia, esto es que todas las tensiones de trabajo de los elementos que componen una estructura, sus tensiones sean inferiores a las tensiones características o a las tensiones admisibles, las deformaciones y fisuración, que establece los parámetros necesarios para las máximas deformaciones o máximas flechas en función del material que estamos utilizando, y por último, la durabilidad, que se incorpora en la década del 70 en el mismo grado de jerarquía que las otras condiciones de la seguridad estructural, que en nuestro caso está vinculado a la prevención de las patologías en las ciudades marítimas. La durabilidad lo que busca es que un edificio, una construcción, mantenga sus propiedades mecánicas, físicas o químicas con el paso, con el transcurso del tiempo, además de cumplir con ciertos requisitos de la sustentabilidad, tema que está en boga en las distintas disciplinas, no solo en nuestra disciplina. Bueno, objetivos particulares también están desarrollados en la propuesta. Esto es desarrollar nociones básicas sobre las fuerzas que actúan sobre la estructura, los elementos estructurales, hacer análisis estáticos y introducirlos dentro de la resistencia de materiales, comprender el funcionamiento y el comportamiento de los materiales y las nociones físicas que lo determinan, capacitarlos en las técnicas de cálculo, esto es el predimensionado, los métodos constructivos, la verificación de los componentes de una estructura,
Y concientizar sobre la importancia de proyectar una buena resolución de elementos menores que componen una edificación. Estos son uniones, anclajes, etc. Creo que me olvidé de esta, conocer el comportamiento tipológico y tecnológico de las estructuras durante la construcción, durante el ensamblaje. La materia estructuras 1 se divide en 3 unidades. Una primer unidad, permiso, voy a revisar que esté todo bien, el tema de la grabación. Sí. Bien, como les decía entonces, estructuras 1 se divide en 3 unidades. En la primera unidad vamos a ver la introducción a las tipologías estructurales y el análisis de ciertas obras paradigmáticas. Vamos a ver las fuerzas que actúan sobre las estructuras, la aplicación de la estática en el análisis estructural, las reacciones de vínculo y el primer, más allá de que hacemos ejercitaciones sobre estas temáticas, el primer o la primera instancia de un trabajo integrador, un trabajo integrador de todas estructuras 1, la primera instancia es el diseño de un objeto estructural de complejidad baja con tecnología resuelto en madera. En la unidad 2 seguimos con los análisis estáticos, vamos a ver las máximas solicitaciones, los diagramas característicos y las estructuras reticuladas. En la unidad 3 comenzamos con resistencia de materiales, vamos a hacer el dimensionado, vamos a ejercitar en el dimensionado en estructuras de madera y de acero y vamos a finalizar la cursada con el dimensionado de todos los elementos componentes del objeto proyectado en la unidad 1. Con el transcurso de las teóricas y las prácticas, ustedes van a tener las herramientas necesarias para poder hacer la resolución estructural de este elemento, dimensionar todos sus componentes y hacer sus respectivas verificaciones. Verificaciones de tensiones tangenciales, verificaciones de deformación y, si nos da el tiempo, las propuestas para las uniones de todos los componentes y propuestas de la preservación del prototipo de la construcción. Bueno, ¿cómo es la modalidad? En estructuras tenemos dos formas de aprobar la materia. Una es mediante la cursada de la misma. Uno va a tener la cursada aprobada con la entrega de la carpeta con todos los trabajos prácticos, o sea, el trabajo integrador final, más todas las ejercitaciones, que generalmente son entre 25 y 30 trabajos prácticos. Además tienen que tener un 75% de asistencia. El ayudante con eso le firma la carpeta. Ustedes se la llevan al jefe de trabajos prácticos que les levanta la cursada. A partir de ese momento, ustedes están en condiciones de presentarse a dar examen final en forma regular. El que no cumple con los parámetros de cursada puede rendir el final en forma libre, que por supuesto es más complejo porque hay una gran cantidad de temáticas que nosotros al alumno regular no se las tomamos porque las damos por sabida en función de su cursada. Entonces, una forma es la cursada, que les habilita después a dar finales en diciembre, en febrero, en marzo o en todas las instancias de mesa de examen que tengan en el transcurso del año siguiente. Y la otra es por promoción. Por promoción, ustedes este año vamos a tener 2 parciales, por una cuestión de tiempos, y ustedes entre los 2 parciales tienen que promediar una nota de 6. Se pueden sacar un 10 en el primero y un 4 o un 5 en el segundo. Siempre tienen que estar aprobados los parciales y en caso de que no estén aprobados tienen 2 instancias de recuperación. Pueden usar las dos instancias para un solo parcial o un recuperatorio para cada parcial. O sea, máximo 2 instancias de recuperación. Por ejemplo, ustedes para promocionar se sacaron un 8 en el primer parcial y un 3 en el segundo, pueden recuperar hasta 2 veces este parcial. Siempre teniendo en cuenta que la nota que les va a quedar es la última instancia que han dado, ¿no? Si ustedes acá recuperan con un 5, ya promedian 6,50, o sea, ya promedian, ya van a promocionar
la materia, pero igual quieren mejorar la nota, acá se sacan un 2, la nota que les va a quedar es el 2. Bien, no sucede, pero bueno, es bueno plantearse. Nosotros el primer parcial lo tomamos generalmente en agosto, en este caso será en agosto, septiembre más tardar, y el último parcial es a fines de octubre, principios de noviembre. Los que promocionaron y tienen la carpeta al día pueden aprobar la materia a mediados de noviembre. Esto les da la posibilidad de descartar una materia y poder tener más tiempo para las materias que les lleva más tiempo como construcciones, diseño visual. Bueno, las clases, la metodología de cursada es, digamos, hagamos de cuenta que estamos concurriendo a la facultad de 9 a 10 y cuarto, 10 y media, una clase teórica a cargo del profesor adjunto, de 10 y media a 11 y media, una clase práctica a cargo del jefe de trabajos prácticos, y luego van y corrigen la clase práctica con los ayudantes, que a su vez les va a dar las tareas para que puedan hacer en su casa los ejercicios que forman parte de la carpeta de trabajos prácticos que tienen que firmar a fin de año. Esos ejercicios que les decía que son entre 25 y 30 aproximadamente, son temáticas desarrolladas en el día, por ejemplo, hoy Maxi les va a subir una clase práctica, el ayudante les va a dar unos datos de las guías que nosotros subimos al campus virtual, y ustedes tienen para entregar 14 días. La tarea que se da hoy lunes se entrega como máximo al segundo lunes de dados los datos. Bien, si no se entrega a los 14 días, ese ejercicio se considera como vencido. Al segundo ejercicio vencido, pierden la cursada. Quedan inmediatamente afuera de la cursada. Esto no sucede, sucede en muy pocos casos, porque en realidad cuando el ayudante le da los datos, ustedes generalmente al lunes siguiente ya trajeron el ejercicio resuelto. Pero bueno, nadie está ajeno a tener una complicación y no puedan ir ese lunes. Bueno, o bien pueden entregárselo al ayudante enviándoselo por mail o mandándolo a través de un compañero. Pero bueno, ya les digo, no es lógico que suceda eso. Entonces, si ustedes cumplen con esas instancias, tienen la carpeta completa, el trabajo integrador final completo, aprueban la cursada. Bueno, las estructuras las podemos analizar desde distintas condiciones. Una es el sistema de vínculos. En estructuras 1 vemos estructuras isostáticas, según el tipo de resistencia, según la forma o según la tecnología y los materiales que utilizamos. Repetimos, en estructuras 1 usamos madera y acero. Cuando decíamos en la introducción que vamos a comenzar analizando obras paradigmáticas, se propone analizar la propuesta estructural, la tecnología utilizada, el sistema de montaje, una cuestión importante, cuando trabajamos con estructuras pesadas, el sistema de montaje también tiene que estar diseñado por el proyectista, y por supuesto sus conveniencias económicas y en cuanto a los procesos o a los tiempos de obra. También vamos a ver obras en menor escala, como esta casa en San Pablo, que replica un sistema de pórticos con losas tensadas. Acá no sé si llegan a observar los tensores. Esto permite colgar estas lositas de bajo espesor y evitar las perturbaciones en las plantas bajas. Esto, por supuesto, lo vamos a analizar con mayor detalle. Bueno, hablábamos del trabajo práctico integrador final, que abarca distintas etapas de cursada, y se propone el diseño y cálculo de un objeto estructural de baja complejidad. Repetimos, nosotros somos una instancia alfabetizadora de ustedes en el campo de las estructuras, por eso la baja complejidad de este objeto, donde se van a analizar todos los aspectos volcados en la temática de la materia. Esta experiencia decimos que sirve de punto de partida para complejizar los planteos estructurales y su correcto predimensionado o dimensionado, depende de la complejidad, en función del aprendizaje que obtendrán mediante las clases teóricas, teórico y práctica. Estos modelos análogos, estas maquetas que proponemos de resolución, además del desarrollo escrito y gráfico, decimos que enfatizan el sentido de trabajar de lo general a lo particular. La integralidad del proyecto, la estructura vista como un todo y no como componentes aislados, y además decimos que constituyen elementos ideales para la presentación intuitiva de conceptos estructurales.
Habíamos dicho que esa primer aproximación es en la primera unidad, cuando su conocimiento de la materia es reducido, y después sí, el dimensionado total. ¿Por qué lo hacemos en la primera instancia? Justamente para enfatizar la presentación desde el campo de la intuición. Bueno, acá vemos planteos más escuetos, en función, estas son las primeras aproximaciones que hacían los alumnos y en función del intercambio con sus pares y con los docentes, y por supuesto con el análisis de las obras, adquirieron mayor grado de sofisticación, un programa muy simple, con condicionantes bajos, y créanme que sea el planteo que ustedes quieran indagar o investigar, que crean que es un planteo muy jugado, sobre el final de la cursada van a ver que van a poder resolverlo constructiva y estructuralmente todos los elementos componentes de ese planteo. Por eso, cuanto más, digamos, cuanto más jugado sea ese proyecto, mayor va a ser el aprendizaje que van a poder aplicar después en sus materias creativas, ¿no? En diseño o en visual. Bueno, distintas búsquedas de los distintos grupos. Como les decía, estos trabajitos son en grupo, después el desarrollo sí es en forma individual, se hace el análisis y por supuesto esta es la secuencia de presentación. Bien, cómo es la propuesta, cómo es el sistema de los apoyos, el sistema de cargas, cómo son las reacciones, máximas solicitaciones, los dimensionados y por supuesto todas las verificaciones. La verdad que por el volumen de alumnos que tenemos es complicado de instrumentar, pero la idea es hacer una visita al laboratorio de certificaciones tecnológicas. A mí me toca estar a cargo de la parte de materiales estructurales. Vemos algún ensayo a flexión y rotura de probetas, pero no es muy fácil de instrumentar por la cantidad de alumnos que somos. Bueno, hablando de estructuras 1, en realidad estas son entregas de estructuras 4 o de una electiva, si no me equivoco. La metodología es la misma, una propuesta, un análisis y por supuesto todo el desarrollo escrito. Como decíamos, buscamos fomentar el interés y brindar un soporte técnico para sus planteos en las áreas proyectuales y constructivas de sus cursadas horizontales. Entonces decimos que si estos conceptos se usan de manera adecuada, van a lograr una comprensión de las estructuras desde el campo de la intuición, primera parte del año, hasta la verificación de los procesos físicos y matemáticos que determinan sus proyectos. Bueno, esta es un poquito la presentación de la materia. El primer tema, seguramente, tengo la ilusión de que hayan leído un poquito lo que subimos el lunes pasado. Vamos a hacer un recorrido rápido, después Maxi va a hacer una práctica sobre esta temática, a veces es más fácil de comprender cuando uno ve las ecuaciones o los números, pero vamos a ver un poquito los aspectos teóricos que le dan sustento a la estática. Como decíamos en la introducción, la arquitectura es una combinación entre disciplinas artísticas y disciplinas técnicas o tecnológicas. En la búsqueda de cumplir ciertos postulados estéticos, como decía, ciertos postulados estéticos, se han realizado ensayos, experimentos, investigaciones, logrando hechos medibles que se denominan conjunto de leyes o axiomas. Para ello es necesario utilizar un lenguaje que es complejo, entonces usamos símbolos cortos, digamos, hace falta utilizar símbolos cortos que puedan identificar ideas complejas. Para la enseñanza de las estructuras usamos el lenguaje de la ciencia, tanto matemática como física, y dentro de la física, una de las partes de la física es la mecánica, y para su estudio se divide en estática, cinemática y dinámica. Nosotros abordamos exclusivamente la estática, la cinemática incluye el movimiento, espacio-tiempo, y la dinámica es la vinculación que existe entre las fuerzas y los movimientos. Nosotros vamos a estudiar exclusivamente la estática.
La estática es entonces la parte de la mecánica que se ocupa del equilibrio de los cuerpos, se divide en espacial y plana. En realidad la mayoría de los problemas que vemos en estructuras 1 se resuelven en el plano. Las fuerzas están contenidas en un plano y se opera con un sistema de ejes cartesianos ortogonales. Esto, bueno, en físico-matemática, en el industrial se ve, seguramente en los ciclos superiores de secundario también, cuando agregábamos ante una fuerza, decíamos que operábamos con un sistema de ejes cartesianos, eje X y eje Y. Esto seguramente lo tienen que haber visto. Bien, entonces trabajamos en el plano. En realidad, sobre el final de la carrera, en las optativas, ustedes van a ver, como veíamos al principio en la introducción, que con el avance de los nuevos programas informáticos, las estructuras se pueden analizar en forma espacial. Digamos, tiene sus beneficios, pero la verdad que tiene cierta complejidad que claramente no vamos a poder abordar en los primeros años de la carrera. Bien, disculpen que para un segundito de tomar agua. Entonces, bueno, ya que corté, voy a verificar que esté todo bien con la grabación. Bien. Bueno, me está haciendo un guardado automático. Bien, entonces, hablamos de estabilidad de equilibrio cuando un cuerpo está en estado de reposo, aclarando que si bien todos los cuerpos del planeta participan del movimiento de su rotación a través de un eje, para los casos prácticos se considera equilibrio o reposo en relación al suelo o a cualquier sistema de referencia fijo. Si yo tengo que dimensionar una estructura dentro de un barco, mi sistema de referencia físico es el barco, por más que el mismo no esté en reposo. ¿Bien? Bueno, Newton establece como su primer principio que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, esto que acompaña ese movimiento de todos los cuerpos del planeta, y dice, a menos que actúen causas capaces de modificar dicho estado. ¿Qué modifica el estado de reposo en una estructura? ¿O cómo se llaman las causas que modifican el estado de reposo en una estructura? Se llaman fuerzas. Bien, entonces, ¿cómo empezamos a vincular estos símbolos con nuestro modelo desde el campo de la intuición? Bien, desde esta abstracción. En realidad, la acción que ejerce este peso sobre esta estructura la vamos a simbolizar con un vector. ¿Y cómo se llama ese vector? La denominamos fuerza, que tiene una unidad de medida. Ahora vamos a ver cuáles son los componentes. Bien, bueno, la utilización de modelos análogos entonces enfatiza en este sentido de trabajar de lo general a lo particular y, como decíamos anteriormente, constituye un elemento ideal para la presentación intuitiva de conceptos estructurales. Vamos a ir del todo a la parte. ¿Cómo llegamos a la parte? A través de los símbolos, que tenemos que ponerle un nombre y un valor. Entonces, el paso que sigue es incorporar estos símbolos y determinar cuáles fueron las leyes y axiomas que rigen para el correcto análisis de las estructuras. Y veremos entonces cuáles son, bueno, como decía, cuáles son estos axiomas que rigen para el análisis de las estructuras, pudiendo concluir que la estática es el estudio de las condiciones que debe cumplir las fuerzas que actúan sobre un sistema para que éste permanezca en estado de equilibrio. Esto es, claramente, que no sufra desplazamiento. Por eso la estática recibe el nombre de ciencia del equilibrio de fuerzas. Desde un elemento muy simple, como puede ser un cartel, hasta un elemento con una búsqueda tanto estética, constructiva, como un sistema de montaje rápido y veloz, como es el caso del Museo Reno. Opera las mismas fuerzas, en un caso menor cantidad,
en el otro caso mayor. Pero los principios físicos que determina tanto un caso como el otro es exactamente el mismo. Bueno, vamos a describir entonces los símbolos que constituyen, esto es importante, que constituyen sistemas irreductibles de la estática. Una fuerza no se puede reducir a algo menor que un vector. ¿Qué es una fuerza? Es una magnitud vectorial, como decíamos, que constituye un elemento básico o irreductible de la estática. Es decir, no es posible reducirlos a una forma aún más simple. Entonces, se puede agregar que es una magnitud vectorial y que constituye un elemento básico o irreductible de la estática. Bien, todo esto está en el tema que habíamos subido el lunes pasado. Par de fuerzas se llama al conjunto de dos fuerzas opuestas de un sentido de igual magnitud, perdón, de un sentido contrario, pero de igual magnitud, separados por una distancia, también se le denomina momento, pero no me quiero anticipar a lo que vamos a ver la semana que viene, y esto es tener dos fuerzas iguales, de igual magnitud, paralelas entre sí, pero de sentido contrario. Esto lo que genera es un giro. Una bifuerza son dos fuerzas iguales, comprendidas en una misma recta de acción, pero de sentido contrario. Y el concepto de fuerza para las estructuras, o las fuerzas que actúan sobre los edificios o las construcciones, cargas o sobrecargas, pueden ser peso propio, fundamental en las estructuras de hormigón armado. La mayor carga que tiene una estructura de hormigón armado es su peso propio. Por supuesto, el peso de personas, mobiliario, automóviles, mercaderías y viento. ¿Por qué me detengo acá? Porque en Mar del Plata, los calculistas tenemos en cuenta estas variables. Cuando tenemos que calcular una estructura en otra zona, puede ser en el sur de Argentina o bien en San Juan, incorporamos nieve y sismo. Pero nosotros esto no lo vamos a ver en estructuras. Bueno, entonces podemos concluir que una fuerza es toda causa capaz de alterar o modificar el estado de reposo de un cuerpo o de su movimiento, y su representación, como decíamos, es mediante un vector. ¿Cuáles son las componentes de una fuerza? Una fuerza tiene un punto de aplicación, el punto material sobre el cual incide, la dirección que está dada por la recta de acción sobre la cual está contenida esa fuerza, una intensidad o módulo, que es la magnitud, cuánto vale en unidad de fuerza ese vector, y un sentido que está dado por la flecha, que indica la orientación hacia la cual se desplaza esa fuerza, o va a desplazar un cuerpo. Bien, entonces decíamos que tiene carácter vectorial y la misma, bueno, acá la dibujamos un poquito más grande para que se entienda bien. Entonces decimos que son cuatro los componentes: sentido, dirección, dada por la recta de acción, magnitud o intensidad, lo medimos en escala de fuerza, y el punto de aplicación. ¿Cómo sumamos dos vectores? Primero tienen que estar en la misma escala. Y después, si este vector vale 10 kN y este vale 5, es una simple suma algebraica. En el año 2013 se reglamentó el CIESOC 201-205 y se sugiere la utilización de kilonewton como unidad de fuerza. Newton o kilonewton. 10 newton es un kilonewton son 100 kilos. Así que vamos a hacer la resolución de los ejercicios en esa unidad de fuerza. Bueno, acá lo que habíamos visto, operamos con ejes cartesianos, perpendiculares entre sí, y ahora en la práctica con Maxi van a ver que para la resolución analítica de un ejercicio necesitamos descomponer una fuerza en dos direcciones, en un sentido X y en un sentido Y, aplicando trigonometría. Seno de un ángulo es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, y de ese modo podemos despejar las componentes de una fuerza. Bueno, esto lo vamos a dejar para la semana que viene. Como decíamos, un par de fuerzas,
genera en un momento un giro, dos fuerzas igual y de sentido contrario. Muy bien, por hoy finalizamos. Estamos subiendo entonces la teórica, la práctica, el listado definitivo, más allá de que vamos a seguir aceptando algún alumno que por algún motivo no se ha podido anotar, y vamos a subir las guías que sirven para que los ayudantes les den los datos, como también toda la teoría y la práctica de la materia de estructuras. Bueno, otra aclaración que les voy a hacer. Nosotros nos vamos a manejar con el campus virtual y para lo que es corrección, los ayudantes van a tener activado el WhatsApp exclusivamente durante el horario de cursada. Los que cursan a la mañana de 8:30 a 12:30, los que cursan a la tarde de 14:30 a 18:30. Todos los, digamos, la mayoría de los docentes de estructura tenemos trabajos independientes, con lo cual tenemos que restringir los tiempos de interacción con los alumnos a los tiempos correspondientes a nuestra cursada, que son los lunes durante esos horarios. Los ayudantes están a la mañana, salvo la arquitecta Pauli Parraguirre y la arquitecta Luciana Cohen, que son las únicas docentes que están en el horario de la tarde. Así que después, obviamente, lo van a manejar con los ayudantes cualquier inquietud o duda que puedan tener. Bueno, me despido, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.